Adrián miraba por la ventana de su auto, contemplando la noche iluminada por las luces de la ciudad. Tenía 38 años, y su vida era un constante vaivén entre la rutina y la desesperanza. Era conductor de una aplicación de transporte, un trabajo que le permitía sobrevivir, pero que lo mantenía atrapado en una espiral de incertidumbre. Las horas en su auto eran interminables y a menudo se preguntaba si había algo más en su vida que simplemente conducir. La monotonía lo envolvía como una nube oscura y cada día sentía que se alejaba un poco más de sus sueños. Mientras esperaba su próximo viaje, su mente divagaba. Pensaba en sus días como estudiante de diseño gráfico, cuando soñaba con crear obras de arte que tocarían o corazón das pessoas. Sin embargo, la vida lo había llevado por un camino diferente, uno lleno de compromisos y responsabilidades. Las facturas se acumulaban y las esperanzas se desvanecían con cada día que pasaba. En ese momento, la vibración de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era una nueva solicitud de viaje. Al mirar la pantalla, su corazón dio un vuelco. El nombre Carolina brillaba en letras doradas. Un nombre que, aunque no conocía, evocaba una sensación de misterio. Al aceptar el viaje, la ansiedad y la curiosidad se apoderaron de él. Mientras conducía hacia la dirección indicada, un sinfín de preguntas invadía su mente. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué parecía que su nombre llevaba consigo un peso especial? Al llegar, notó que estaba en un elegante edificio de apartamentos, uno que jamás había visto de cerca. Su mente estaba llena de imágenes de lujos y riquezas, algo que parecía tan distante de su realidad. Cuando Carolina salió del vestíbulo, Adrián no pudo evitar admirar su presencia. Tenía 55 años, pero su porte y elegancia la hacían parecer más joven. Vestía un abrigo de diseñador que caía sobre su figura de manera impecable. Sus ojos, de un azul intenso, reflejaban una mezcla de confianza y tristeza. Se acomodó en el asiento trasero del auto y al instante, un aire de tensión se instaló entre ellos. «Hola, soy Carolina», dijo con una voz suave, pero decidida. Adrián se presentó sintiéndose un poco nervioso ante la proximidad de una mujer que claramente pertenecía a un mundo diferente al suyo. Encendió el motor y comenzó a conducir. El silencio en el auto se volvió palpable. Intentó romper el hielo con una conversación casual, pero Carolina parecía distraída, mirando por la ventana como si buscara algo que había perdido. Mientras avanzaban por las calles iluminadas, el sonido de su teléfono interrumpió el silencio. Era un mensaje, y Carolina lo miró con ansiedad. Su rostro, que antes mostraba confianza, ahora reflejaba preocupación. «¿Todo bien?», le preguntó Adrián, sintiendo la necesidad de ayudarla. Ella suspiró, como si se estuviera preparando para compartir un secreto. «Es solo un asunto familiar», respondió, pero Adrián notó la tensión en su voz. La conversación pronto se desvió hacia temas de la vida y las elecciones que habían tomado. Carolina comenzó a contarle sobre su vida, un mundo lleno de riqueza y glamour, pero había algo en sus palabras que parecía más sombrío. Hablaba de su esposo, de cómo lo había perdido en un accidente trágico. Su historia se entrelazaba con la lucha por sobrellevar el dolor, y Adrián no pudo evitar sentirse conmovido. «Me siento como si estuviera atrapada en una jaula de oro», confesó Carolina. Adrián, atrapado en su propia lucha, entendió perfectamente. Mientras hablaban, la conexión entre ellos se fortalecía. La noche se desvanecía y la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero en su pequeño mundo todo parecía ralentizarse. De repente, su teléfono vibró de nuevo y Carolina miró la pantalla con un gesto de inquietud. «Debo contestar», dijo, mientras se alejaba hacia la parte trasera del auto. Adrián, aunque curioso, decidió no interrumpir. Escuchó palabras entrecortadas, un tono de voz que dejaba entrever la preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó Adrián, intentando mantener su voz serena. Al darse cuenta de que no podía seguir ignorando la tensión, Carolina soltó el teléfono y se giró hacia él, sus ojos reflejando una lucha interna. «Hay cosas que no puedo contar, pero hay personas que están detrás de mí», dijo, su voz temblando ligeramente.
Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, consciente de que se adentraba en un terreno peligroso. Carolina, tomando un respiro profundo, comenzó a hablar de secretos ocultos, de un pasado que no podía dejar atrás. Mientras sus palabras llenaban el espacio entre ellos, la atmósfera del auto se tornó pesada. Adrián no sabía qué esperar. Cada frase que Carolina pronunciaba parecía cargada de un peso emocional que resonaba en su propia vida. Un pequeño instante de normalidad se había convertido en una tormenta emocional. Y Adrián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, mientras se acercaban a su destino, una sombra oscura cruzó su camino. Un coche comenzó a seguirlos a una distancia inquietante, y la tensión en el aire se intensificó. Adrián sintió su corazón acelerarse. Lo que había comenzado como un simple viaje se estaba convirtiendo en una pesadilla. Carolina miró por la ventana, sus ojos llenos de miedo. «¿Quiénes son?», preguntó Adrián, intentando mantener la calma mientras su mente corría a 1000 por hora. Carolina se encogió en su asiento, su rostro palideciendo. «No lo sé», murmuró, «pero debemos alejarnos de ellos». El ambiente se tornó espeso y cargado de incertidumbre. Adrián aceleró, tratando de perder al coche que los seguía. En ese momento, ambos supieron que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que nunca habrían imaginado. La normalidad se había desvanecido, y lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. El corazón de Adrián latía con fuerza mientras aceleraba por las calles de la ciudad. El coche que los seguía se acercaba, y cada segundo se sentía como una eternidad. Carolina estaba en el asiento trasero, su rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Debemos perderlos», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «¿Sabes quiénes son?», preguntó Adrián, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su creciente inquietud. Carolina sacudió la cabeza. «No, pero tengo la sensación de que están detrás de mí por algo que hice en el pasado», confesó, mientras sus ojos miraban frenéticamente por la ventana. Mientras maniobraba entre el tráfico, la mente de Adrián estaba llena de preguntas. ¿Qué había hecho Carolina para atraer esta amenaza? Se sentía atrapado en una película de suspense, pero esta no era ficción, era su vida real, y no sabía cómo iba a salir de esta situación. «Si pueden encontrarte, significa que saben dónde estás», dijo, tratando de hacer sentido de lo que estaba ocurriendo. Carolina asintió, sus ojos reflejando un abismo de desesperación. «No puedo volver a mi casa, no puedo arriesgarme a que me encuentren». Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida que había conocido, simple y ordinaria, se desvanecía rápidamente, reemplazada por un caos que no había buscado. Al doblar una esquina, notó que el coche que los seguía también giraba. «Están persiguiéndonos», afirmó, su voz más tensa ahora. Carolina se encorvó en su asiento, como si intentara hacerse invisible. El miedo la había transformado en una sombra de lo que era. «Necesitamos un lugar seguro», sugirió Adrián, mientras buscaba frenéticamente en su mente un lugar que pudiera ofrecerles refugio. Su cabeza giraba, tratando de recordar alguna zona menos concurrida. «Conozco un pequeño café donde a veces voy a trabajar. No es mucho, pero puede que allí estén más seguros». Carolina asintió, y en su mirada había un rayo de esperanza. «Dirígete allí. Por favor». Adrián tomó un giro brusco, su mente ahora enfocada en llegar a ese café. Cada semáforo que se ponía en rojo parecía burlarse de su prisa. «Vamos, vamos», murmuró entre dientes, mientras golpeaba el volante con nerviosismo. Mientras avanzaban, las luces de la ciudad comenzaron a difuminarse en un desenfoque de colores. La noche se volvía más oscura y el aire más denso. Adrián podía sentir la presión de la situación. El estrés era palpable. Los pensamientos de su vida anterior se desvanecían, reemplazados por la urgencia de proteger a Carolina y a sí mismo. Finalmente, llegaron al café, un pequeño lugar escondido en una calle lateral. Adrián aparcó rápidamente y, antes de que se dieran cuenta, ambos se deslizaron fuera del coche,
buscando refugio en el interior. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, su preocupación reflejada en su voz mientras observaba a Carolina, que aún parecía en estado de shock. Sí, respondió ella, aunque sus ojos revelaban otra historia. El aroma del café fresco llenaba el aire, y la calidez del lugar era un alivio momentáneo. Solo necesito un momento, añadió Carolina, respirando hondo. Adrián miró a su alrededor, observando a los pocos clientes que estaban allí. Parecían ajenos a la tormenta que estaba ocurriendo afuera. Tomando una decisión rápida, se acercó al mostrador y pidió 2 cafés, sintiendo que necesitaban ese momento de normalidad. Mientras esperaba, su mente seguía girando en torno a las implicaciones de lo que había escuchado. ¿Qué había hecho Carolina para atraer tanto peligro? Regresó a la mesa y dejó el café frente a Carolina. «Dime qué está pasando. Necesito entender», insistió. Ella lo miró a los ojos y por primera vez desde que subió al coche parecía a punto de abrirse. «Hace años tomé decisiones equivocadas. Involucré a personas que nunca debí. Al principio era solo un juego, algo superficial, pero luego se convirtió en algo más oscuro. No quería lastimar a nadie, pero mis decisiones tuvieron consecuencias», confesó. Adrián sintió como si un peso pesado cayera sobre él. Las palabras de Carolina resonaban en su mente, y un profundo dilema emocional se gestaba en su interior. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Ella lo miró, su rostro lleno de arrepentimiento. «Estuve involucrada en un negocio de inversiones. Al principio parecía legítimo, pero pronto descubrí que había algo turbio detrás de él. Decidí salir, y eso fue lo que desencadenó la ira de aquellos que creían que podía ayudarles». Adrián sentía que el mundo que había conocido se desmoronaba. El dilema moral estaba comenzando a afectarlo profundamente. No solo había involucrado su vida al ayudar a Carolina, sino que ahora se enfrentaba a un dilema. ¿Debía permanecer a su lado y ayudarla, arriesgando su propia seguridad, o debería haberse alejado antes de que fuera demasiado tarde? Mientras meditaba sobre la situación, el sonido de un timbre lo sacó de sus pensamientos. Carolina había recibido un mensaje. Ella miró su teléfono. Su expresión se volvió grave. «No tengo mucho tiempo. Necesito encontrar una manera de salir de esta ciudad», dijo con voz firme. «¿Tienes algún plan?», preguntó Adrián, sintiéndose cada vez más impotente. «Si no te sientes segura aquí, podemos buscar otro lugar». Carolina asintió, pero había un aire de desesperación en su mirada. «No puedo involucrarte más en esto. Ya es demasiado tarde», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y culpa. «Pero no puedo dejarte sola». «No te puedo abandonar en esto», insistió Adrián, sintiendo una conexión que iba más allá de las circunstancias. La mirada de Carolina se suavizó un poco. «Tal vez hay una forma de salir de esto, pero necesitaré tu ayuda», confesó, y por primera vez sonrió, aunque era una sonrisa tensa. Adrián sintió que el destino los había unido de una manera inesperada. Sabía que se adentraba en un camino peligroso, pero había algo en la forma en que Carolina hablaba que lo llenaba de determinación. «Estoy contigo», dijo, su voz firme. «Lo que sea que necesites, haré lo posible para ayudarte». Así, en medio de un café que servía como refugio temporal, 2 almas perdidas decidieron enfrentarse a lo desconocido. Adrián se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Las sombras del pasado de Carolina los perseguían, pero juntos estaban listos para enfrentar la tormenta. La adrenalina corría por sus venas mientras trazaban un plan, conscientes de que cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que el tiempo pasaba, la ansiedad se intensificaba. Adrián miraba a su alrededor y aunque el café era un lugar acogedor, sentía que no estaban a salvo. Las luces titilantes del exterior parecían más amenazantes que nunca y un sentido de urgencia crecía en su interior. «Debemos movernos. Quiero que estemos en un lugar seguro antes de que anochezca», sugirió. Carolina asintió y ambos se levantaron de la mesa, listos para enfrentar el próximo capítulo de sus vidas. La normalidad había quedado atrás
y la incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos como una sombra. Con cada paso que daban hacia la puerta, sabían que la batalla apenas comenzaba y que la verdadera lucha por su supervivencia estaba a punto de desatarse. Adrián y Carolina salieron del café con la sensación de que cada paso que daban estaba marcado por la inminente amenaza que los acechaba. La calle estaba iluminada por luces de neón, pero a medida que caminaban, una sensación de peligro se cernía sobre ellos. El aire estaba cargado de tensión y cada ruido parecía amplificarse en el silencio de la noche. A lo lejos, los motores de los coches resonaban como tambores, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. Debemos ser cautelosos. No sé quiénes son, pero tengo la sensación de que no se detendrán hasta que me encuentren, susurró Carolina, con la voz temblorosa. Adrián miró a su alrededor, escaneando cada rincón, cada sombra. Su instinto le decía que debían actuar con rapidez, pero al mismo tiempo, la incertidumbre lo paralizaba. ¿Tienes algún lugar en mente donde podamos ir?, preguntó Adrián, buscando en su mente un refugio seguro. Carolina sacudió la cabeza, su expresión revelando la profundidad del miedo que la consumía. No puedo volver a mi casa, no puedo arriesgarme. Lo mejor es que encontremos un lugar público donde haya gente. Podemos ir a la estación de tren. Siempre hay movimiento y no deberían encontrarme allí, sugirió Adrián, tratando de mantener la calma. Ambos se dirigieron hacia la estación, pero a medida que se acercaban, el bullicio de las multitudes les daba una sensación de alivio y, al mismo tiempo, de inquietud. La idea de estar rodeados de gente era reconfortante, pero el peligro acechante seguía presente. Al llegar, la estación estaba llena de vida, gente corriendo de un lado a otro. Anuncios por megafonía y el sonido de los trenes en marcha creaban una atmósfera caótica, pero vibrante. Carolina respiró hondo, como si intentara absorber la energía del lugar. «Aquí tal vez estemos a salvo», dijo, pero su voz aún sonaba insegura. Mientras esperaban en un banco, Adrián comenzó a pensar en cómo habían llegado a ese punto. La vida que conocía, llena de rutinas y momentos ordinarios, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ahora estaba en medio de un drama que no había buscado, atrapado entre el deseo de ayudar a Carolina y el miedo a lo desconocido. «¿Por qué no me dijiste antes qué tipo de problemas tenías?», preguntó Adrián, volviendo a centrarse en la conversación. Carolina lo miró, sus ojos llenos de culpa. «Tenía miedo. No quería arrastrarte a esto. Siempre he intentado protegerte», confesó. Adrián se sintió herido por la falta de confianza. «¿Protegerme? Carolina, me has metido en esto de lleno. Si realmente querías protegerme, deberías haberme contado la verdad desde el principio», replicó, sintiendo cómo la frustración se acumulaba en su pecho. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Adrián sabía que sus palabras eran duras, pero no podía evitar sentir que su vida estaba siendo manipulada por circunstancias que no comprendía completamente. Sin embargo, no podía permitirse seguir con esos pensamientos. El peligro todavía acechaba. De repente, un grupo de hombres entró en la estación, sus miradas fijas y calculadoras. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Uno de ellos se detuvo, mirando hacia la dirección donde estaban sentados. «¿Te imaginas que sean ellos?», murmuró Carolina, sus ojos agrandándose por el terror. Adrián apretó los dientes. «No lo sé, pero debemos irnos ahora». Se levantaron de un salto, intentando mantener la calma. Mientras caminaban rápidamente hacia la salida, Adrián sintió que su corazón latía con fuerza. Necesitaban salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Carolina lo seguía de cerca, su respiración agitada reflejando el pánico que ambos sentían. Cuando llegaron a la salida, la presión aumentó. Adrián se dio cuenta de que su mente no podía dejar de pensar en el grupo que habían dejado atrás. «Podría ser una coincidencia», dijo para calmar a Carolina, aunque su propia voz carecía de convicción. Al salir, la noche estaba más oscura que antes. Decidieron dirigirse a un callejón cercano, donde podrían pensar con más claridad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carolina,
Su voz era un susurro temeroso. Adrián respiró hondo, tratando de encontrar una solución. Necesitamos un lugar donde podamos quedarnos por un tiempo. Algo temporal, hasta que podamos pensar en el siguiente paso, sugirió Adrián. Podríamos buscar un hotel o un hostal cercano. Carolina asintió, pero su rostro mostraba dudas. ¿Y si nos encuentran allí? No quiero que te metas en más problemas, respondió, mirando hacia atrás con nerviosismo. Te he dicho que estoy contigo en esto. No me voy a ir ahora, replicó Adrián con firmeza. Su lealtad hacia Carolina había crecido, pero el peso de la situación lo estaba consumiendo. Mientras buscaban un lugar, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. La adrenalina corría por sus venas. Cuando finalmente encontraron un pequeño hostal, la sensación de alivio fue casi instantánea. Se registraron y subieron rápidamente a la habitación. Una vez dentro, Adrián cerró la puerta con un clic firme, sintiendo que el mundo exterior quedaba a un lado, aunque la incertidumbre seguía presente. La habitación era pequeña y sencilla, con una cama doble y un ventanal que daba a una calle oscura. Carolina se dejó caer sobre la cama, exhalando un suspiro de alivio. «Gracias por esto», dijo, su voz un poco más tranquila. Adrián se sentó en el borde de la cama, sintiéndose desgastado. «Debemos pensar en cómo salir de esto», dijo, tratando de mantener la mente ocupada. «Necesitamos averiguar quiénes son esas personas y cómo pueden encontrarte». Carolina asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. «Es un viejo enemigo, alguien con quien pensé que había cerrado capítulo. No sabía que estaba tan cerca», confesó, sus ojos brillando con lágrimas. Adrián sintió su corazón encogerse al ver el dolor en su rostro. «Debemos enfrentarlos, Carolina. No puedes seguir huyendo de tu pasado. Debemos encontrar una manera de resolver esto de una vez por todas», sugirió. Carolina lo miró, la lucha interna evidente en su mirada. «Tienes razón, pero estoy asustada. No sé cómo hacerlo». «Yo tampoco lo sé, pero no podemos rendirnos. Juntos podemos encontrar una solución», dijo Adrián, apretando los puños en un gesto de determinación. La conexión entre ellos se hacía más fuerte a medida que compartían este momento. «Dame un poco de tiempo. Prometo que encontraré la manera de protegerte». Pero el tiempo se acababa. Esa noche, mientras intentaban descansar, la ansiedad llenaba la habitación. Adrián no podía evitar pensar en las decisiones que habían llevado a ambos a esa encrucijada. La vida que una vez fue sencilla se había transformado en una pesadilla de la que no podían escapar. El sonido del timbre de un teléfono rompió el silencio, y ambos se sobresaltaron. Era el teléfono de Carolina. Ella miró la pantalla y su rostro se blanqueó. «Es él», murmuró. Adrián sintió un frío recorrer su espalda. «Contéstalo», dijo, su voz un susurro lleno de temor. Con manos temblorosas, Carolina aceptó la llamada. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz llena de desafío. Adrián se acercó, sintiendo cómo el miedo lo invadía. «No creías que podías escapar tan fácilmente, ¿verdad?» «Sé dónde estás», dijo una voz profunda y amenazante desde el otro lado de la línea. La respiración de Carolina se detuvo y Adrián sintió cómo su corazón se hundía. Era el momento que habían temido. El enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Carolina, su voz ya no tan segura. «No estoy interesada en tus juegos». La respuesta del hombre fue fría y calculadora. «Solo quiero que regreses. Las cosas no terminan así. Nos vemos pronto». La llamada se cortó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se miraron y en ese instante sabían que su mundo acababa de cambiar nuevamente. La presión aumentaba y los obstáculos se presentaban ante ellos como sombras ineludibles. No había vuelta atrás. La lucha por sus vidas apenas comenzaba y cada decisión que tomaran de ahora en adelante tendría consecuencias inesperadas y peligrosas. «No podemos quedarnos aquí. Debemos actuar ahora», dijo Adrián, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. Carolina asintió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Su vínculo se había fortalecido, pero el peligro seguía acechando.
El destino de ambos dependía de su capacidad para enfrentar el drama que los rodeaba y superar los obstáculos que estaban por venir. La luz del nuevo día filtraba tímidamente a través de las cortinas de la habitación del hostal, mientras Adrián y Carolina intentaban encontrar claridad en la confusión que los rodeaba. La llamada de la noche anterior había sido un golpe brutal a la aparente seguridad que habían construido en las últimas horas. Era evidente que la situación no solo se había vuelto más peligrosa, sino que también comenzaba a afectar la psique de ambos. Adrián se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso de la realidad lo aplastaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carolina, su voz entrecortada por la ansiedad. Sus ojos reflejaban un miedo profundo que le resultaba difícil ocultar. «No puedo seguir viviendo así, en la sombra de alguien que quiere hacerme daño», añadió, dejando caer la cabeza entre las manos. Adrián respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Debemos hacer algo proactivo. Quedarnos aquí no es una opción. Él sabe dónde estamos y no se detendrá hasta encontrarnos», dijo, sintiendo que la determinación comenzaba a crecer dentro de él. «Es hora de que tomemos las riendas de esta situación». A medida que la mañana avanzaba, la ansiedad se transformó en una especie de resolución. Ambos se pusieron a planear su siguiente movimiento. Carolina, a pesar de su miedo, comenzó a recordar detalles sobre su antiguo enemigo, la persona que había desencadenado esta tormenta en sus vidas. «Su nombre es Roberto», dijo Carolina, la voz un poco más fuerte, «y es alguien que no se detiene ante nada. Si lo hemos ofendido, lo hará personal». Adrián la miró interesado en la información que comenzaba a brotar de ella. «Lo conocí hace años, en un negocio que terminó mal. Pensé que había terminado, pero parece que nunca me olvidó». «¿Qué quieres decir con que nunca te olvidó? ¿Es alguien peligroso?», preguntó Adrián, consciente de que cada fragmento de información era crucial. Carolina asintió, sus ojos llenos de preocupación. «Él siempre ha sido posesivo y controlador. Cuando decidí cortar la relación, se volvió violento. Desde entonces he tratado de mantenerme lejos, pero al parecer no lo logré». Adrián sintió una mezcla de rabia y compasión. «No podemos dejar que esto defina nuestras vidas. Necesitamos encontrar una manera de enfrentarlo y salir de esto de una vez por todas», dijo, tomando la mano de Carolina. Ella lo miró, y en sus ojos vio un destello de esperanza. «Quizás deberíamos contarle a alguien lo que está sucediendo. Tal vez podamos buscar ayuda», sugirió Carolina. «Alguien que tenga más recursos para lidiar con este tipo de situaciones». Adrián asintió, la idea resonando en su mente. «Conozco a una amiga de la universidad que trabaja en un centro de apoyo a víctimas de violencia. Ella podría ayudarnos a formular un plan y encontrar formas de protegernos», dijo Adrián, sintiendo que la idea comenzaba a ganar fuerza. «Podríamos ir a su oficina en cuanto el sol esté más alto. Necesitamos hacer esto, y rápido». Mientras se preparaban para salir, una sensación de nerviosismo recorrió el cuerpo de Carolina. «¿Y si él ya sabe que estamos aquí? ¿Y si nos está siguiendo?». Adrián la miró con firmeza. «No lo sabemos, pero quedarnos aquí y esperar no es una opción. No podemos vivir con miedo. Es hora de tomar el control», dijo, decidido. El viaje al centro de apoyo fue tenso. Con ambos sumidos en sus pensamientos, Adrián conducía, su mente llena de planes y estrategias, mientras Carolina miraba por la ventana, su mente divagando hacia lo que podría ser su futuro. La incertidumbre era abrumadora, pero en el fondo de su ser, ambos sabían que debían luchar. Al llegar, se encontraron con un ambiente acogedor, con colores cálidos y fotografías en las paredes que mostraban momentos de esperanza y superación. Una mujer amable, de cabello corto y una sonrisa cálida, los recibió. «Hola, soy Laura. ¿Cómo puedo ayudarlos hoy?», preguntó con una voz suave y comprensiva. Adrián y Carolina intercambiaron miradas. Era un paso hacia lo desconocido, pero había algo reconfortante en la presencia de Laura. «Estamos en una situación complicada. Carolina tiene un enemigo que la está acosando y necesitamos orientación sobre cómo protegernos», explicó Adrián, sintiéndose más seguro a medida que hablaba. Laura escuchó atentamente,
sus ojos llenos de empatía. Entiendo. Lo primero que deben saber es que no están solos. Hay recursos y estrategias que podemos implementar para mantener a Carolina a salvo. Hablemos más sobre la situación, dijo, guiándolos a una sala de reunión. Durante las siguientes horas, compartieron detalles sobre la relación de Carolina con Roberto, cómo había escalado la violencia y el miedo que la acompañaba. Laura tomó notas, proporcionando información sobre medidas de protección, cómo establecer un plan de seguridad y la posibilidad de una orden de restricción si fuera necesario. Al final de la reunión, Carolina se sintió más empoderada. Había algo en la forma en que Laura la escuchaba, como si realmente entendiera el peso que llevaba sobre sus hombros. «¿Y si él viene aquí?», preguntó, su voz temblando. Laura sonrió con confianza. «Tienen un plan. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo. Deben tener un lugar seguro donde ir y un contacto de emergencia. Nunca subestimen la importancia de la comunidad y el apoyo». Adrián se sintió aliviado al escuchar esas palabras. «No quiero que esto arruine nuestras vidas. Quiero ayudar a Carolina a recuperarse», dijo, su determinación más fuerte que nunca. Laura asintió, su mirada llena de comprensión. «Lo que están haciendo es increíblemente valiente, pero necesitarán trabajar juntos y ser estratégicos. La comunicación es clave». Con una nueva perspectiva, salieron del centro de apoyo sintiéndose un poco más ligeros. La estrategia había comenzado a tomar forma en sus mentes. Sin embargo, el miedo seguía presente, como un eco constante que no podía ser ignorado. Mientras caminaban hacia el coche, Adrián decidió romper el silencio. «¿Te sientes mejor después de hablar con ella?», preguntó. «Sí, pero la preocupación no se va tan fácilmente», admitió Carolina. «El hecho de que Roberto aún esté acechando me aterra». Adrián la miró con ternura. «Haremos lo que sea necesario para protegerte, lo prometo», dijo, tomando su mano. Mientras se dirigían a un lugar seguro, una sombra oscura parecía seguirles, un recordatorio constante de que su lucha apenas había comenzado. La revelación de la verdadera magnitud del problema los había sacudido, pero al mismo tiempo había abierto la puerta a una esperanza renovada. Ya en el coche, una sensación de determinación llenó el aire. Adrián comenzó a planear cómo organizarían su vida de ahora en adelante. «Deberíamos revisar las redes sociales de Roberto. Necesitamos saber qué está haciendo y cómo podemos anticiparnos a sus movimientos», sugirió. «Eso suena como un buen plan». «Necesitamos estar un paso adelante», respondió Carolina, sintiendo que la confianza comenzaba a florecer nuevamente. Se detuvieron en un parque cercano, un lugar que Adrián había elegido por su tranquilidad. Mientras se sentaban en una banca, ambos sabían que debían seguir adelante. De repente, el teléfono de Carolina vibró en su bolso. La mirada de ambos se tornó inquieta. «¿Es él?», preguntó Adrián, su corazón latiendo con fuerza. «No lo sé», respondió Carolina, sacando el teléfono con manos temblorosas. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que era un mensaje de Laura. «Recuerden que la comunicación es clave. Si necesitan algo, no duden en llamar», decía el mensaje. Carolina suspiró aliviada. «Al menos tenemos un plan y alguien en quien confiar», dijo, su voz aún un poco temblorosa. «Sí, y eso es un gran paso. La clave es no dejar que el miedo nos controle. Debemos mantenernos juntos y ser proactivos», afirmó Adrián, decidido a no dejar que el caos los consumiera. A medida que la tarde se desvanecía, una nueva luz iluminó sus corazones. Habían encontrado un camino a seguir, y aunque la batalla no había terminado, estaban listos para enfrentarse a su enemigo. La revelación de su fuerza y su conexión les daría el poder necesario para combatir cualquier adversidad. Mientras se alejaban del parque, una mezcla de nerviosismo y esperanza los acompañaba. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero por primera vez se sentían listos para enfrentar cualquier desafío juntos. La verdadera lucha estaba por comenzar, y ahora estaban más preparados que nunca. Los días pasaron, y a pesar de la sensación de seguridad que había crecido en ellos tras visitar el centro de apoyo, la sombra de Roberto seguía acechando. Adrián y Carolina
Habían implementado las estrategias discutidas con Laura, pero cada sonido fuera de lugar, cada mirada extraña en la calle, provocaba un escalofrío que recorría la espalda de Carolina. Las noches eran especialmente difíciles. La ansiedad se apoderaba de ella, y a menudo se despertaba sobresaltada, sintiendo que el peligro estaba más cerca de lo que creía. Una tarde, mientras Adrián estaba en su coche esperando a Carolina después de su sesión en el centro de apoyo, una oleada de tensión lo envolvió. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Miró alrededor, escaneando el área, buscando cualquier señal que pudiera indicar que algo andaba mal. Fue entonces cuando vio a un hombre de pie al otro lado de la calle, observándolos. Era un rostro familiar, uno que le causó una profunda inquietud. Era Roberto. Adrián sintió que el aire se le cortaba. Sabía que tenían que actuar rápido. Sin pensarlo, decidió llamar a Carolina. «Carolina, ¿estás lista? Te necesito aquí ahora. Hay un problema», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, ansiosa. «Solo ven, por favor. No quiero asustarte, pero creo que Roberto está aquí», respondió él. La voz de Carolina se volvió fría al escuchar su nombre. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». Su tono denotaba miedo. «Lo vi. Estoy justo afuera del centro. Ven rápido, por favor», insistió Adrián, sintiendo cómo la adrenalina se acumulaba en su cuerpo. Carolina llegó en cuestión de minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando la vio acercarse, su corazón se calmó un poco, pero el peligro seguía presente. «¿Dónde está?», preguntó Carolina, mirando nerviosamente alrededor. «Al otro lado de la calle». «No quiero que lo veas, solo sube al coche», le dijo, tratando de mantener la calma. Ella asintió y se apresuró a entrar. Adrián puso el coche en marcha, decidido a alejarse de la amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera girar, Roberto apareció de la nada, golpeando el cristal de la ventana con fuerza. «Carolina, sal de ahí, necesitamos hablar», gritó, su voz llena de rabia y desesperación. Adrián apretó el volante con fuerza. «No le hagas caso. Solo sigue mirando al frente», le dijo a Carolina, que estaba congelada de miedo. La intensidad de la situación crecía, y Adrián sabía que no podía permitir que Roberto se acercara más. «Si no te vas, llamaré a la policía», le advirtió a Roberto, intentando sonar firme. «¿Crees que eso me asusta? Nunca me has conocido realmente. No tienes idea de lo que soy capaz», respondió Roberto, su mirada llena de locura. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. «Adrián, debemos irnos», dijo, su voz temblando. Finalmente, logró dar marcha atrás y salió del lugar, sintiéndose aliviado al alejarse. Sin embargo, la tensión seguía en el aire. Carolina respiraba con dificultad, y Adrián no sabía si estaba más asustada por la confrontación o por lo que Roberto había dicho. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró Carolina, mirando por la ventana como si el paisaje pudiera ofrecerle una escapatoria. «Todo estará bien. Ahora tenemos que pensar en qué hacer a continuación. No podemos permitir que esto nos controle», dijo Adrián, su mente corriendo a 1000 por hora. «Necesitamos tomar una decisión y pronto». Fue entonces cuando Carolina, en un momento de revelación, le dijo: «¿Y si nos alejamos? Podríamos ir a otro lugar, empezar de nuevo. Tal vez sea la única manera de escapar de esto». Adrián la miró contemplando la idea. ¿Y dejar todo atrás? No sé si eso es lo que queremos, pero por otro lado, seguir huyendo no es una vida. «No es justo para ti», respondió, sintiendo el peso de la situación. «Pero, ¿qué otra opción tenemos? Cada vez que giro la esquina, temo que él esté ahí. No quiero vivir así. Quiero recuperar mi vida», insistió Carolina, sus ojos llenos de lágrimas. Adrián sintió su corazón romperse al ver su sufrimiento. «Lo entiendo, pero debemos ser estratégicos. No podemos dejar que él gane. ¿Qué tal si buscamos un lugar seguro mientras planificamos nuestros próximos pasos?». Carolina asintió lentamente, comprendiendo que la decisión de huir era válida, pero también quería luchar. «Quiero ser fuerte. Quiero enfrentar esto, pero tengo miedo», confesó.
las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Adrián sintió la urgencia de apoyarla. Tienes que recordar que no estás sola en esto. Vamos a salir de esto juntos. No vamos a permitir que Roberto destruya lo que hemos construido, dijo, tratando de insuflarle confianza. Pero el dilema se cernía sobre ellos: seguir huyendo o luchar por recuperar lo que era suyo. Después de un rato de silencio, Carolina tomó una respiración profunda y dijo: tal vez deberíamos preparar un plan para enfrentar a Roberto, pero también debo estar lista para huir si es necesario. Quiero pelear, pero necesito saber que tengo un escape si las cosas se ponen feas. Eso suena sensato. Estableceremos un plan de acción, y si en algún momento sientes que ya no puedes más, lo respetaré. Pero no te preocupes, te protegeré. Prometido, le aseguró Adrián, sintiendo que cada palabra que decía aumentaba su compromiso con su seguridad. De repente, el teléfono de Carolina sonó de nuevo. Era un mensaje de Laura. «Hola, Carolina, estoy preocupada por ti. ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, solo dímelo», decía el texto. Carolina miró a Adrián. Su mirada se iluminó. «Podríamos pedirle ayuda a Laura. Ella podría darnos más información sobre cómo enfrentar esto», sugirió. «Es una gran idea. Contactémosla y planifiquemos una reunión para mañana. Nos puede dar ideas sobre cómo lidiar con Roberto y los recursos a nuestra disposición», respondió Adrián, sintiendo que estaban tomando decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Al llegar a su pequeño apartamento, la tensión se mantuvo, pero el sentido de propósito también creció. Mientras revisaban los mensajes y planificaban su próximo movimiento, una sensación de camaradería floreció entre ellos. La lucha no sería fácil, pero juntos se sentían más fuertes. Esa noche, mientras intentaban dormir, los pensamientos no los dejaban en paz. Adrián sabía que lo que estaban a punto de hacer no solo requería valor, sino también una resolución firme. Había que enfrentar a Roberto, y eso traería consecuencias, pero también había algo liberador en decidir enfrentarse a sus miedos. «Mañana será un nuevo día», pensó Adrián, mirando a Carolina dormida a su lado. «Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegernos». Era el momento de tomar decisiones valientes, y, sin importar lo que sucediera, Adrián estaba decidido a estar al lado de Carolina, luchando por un futuro mejor. La gran decisión estaba a la vuelta de la esquina, y aunque el miedo seguía presente, la determinación de ambos se estaba convirtiendo en una poderosa fuerza que no podían ignorar. El clímax se acercaba, y con él, una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Estaban listos para dar el paso, enfrentando lo desconocido con coraje y unidad. El sol brillaba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Adrián y Carolina, marcando el comienzo de un nuevo día. Habían pasado semanas desde que decidieron enfrentar a Roberto y buscar ayuda, y cada momento desde entonces había estado impregnado de tensión y ansiedad. Sin embargo, esa mañana, algo en el aire parecía diferente. Una mezcla de esperanza y determinación llenaba el ambiente, una sensación que no habían experimentado en mucho tiempo. Adrián se despertó temprano, sintiéndose inquieto. La reunión con Laura estaba programada para más tarde en el día, y sabía que debía ser honesto con ella sobre sus temores y la situación con Roberto. Sin embargo, lo que más le preocupaba era cómo Carolina manejaría la reunión. La había visto luchar con su ansiedad y quería hacer todo lo posible para que se sintiera segura y respaldada. Cuando Carolina despertó, Adrián la observó con una sonrisa suave. «Buenos días, guerrera. Hoy es el gran día», le dijo, intentando infundirle un poco de optimismo. Ella le devolvió la sonrisa, pero sus ojos mostraban un destello de incertidumbre. «Sí, hoy es el día. Estoy un poco nerviosa», admitió, mordiéndose el labio. «Es normal sentirse así. Solo recuerda que estamos en esto juntos. Laura nos ayudará», le respondió Adrián, tomando su mano y dándole un apretón reconfortante. La conexión que habían cultivado en los últimos días se hacía más fuerte, y Adrián sabía que ese vínculo sería esencial para enfrentar lo que venía. A medida que avanzaba el día,
la reunión se convirtió en el punto focal de sus pensamientos. Cuando finalmente llegó el momento, ambos se encontraron sentados en una pequeña mesa en una cafetería tranquila, esperando a Laura. La ansiedad de Carolina era palpable y Adrián la alentaba con miradas de apoyo. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, la espera se tornaba más tensa. Finalmente, Laura llegó. Su presencia era tranquilizadora. «Hola, chicos, he estado pensando mucho en ustedes», dijo con una sonrisa cálida. Adrián y Carolina intercambiaron miradas, sintiendo un rayo de esperanza al escuchar su voz. Después de las presentaciones, Laura se sentó y comenzó a preguntar sobre sus experiencias recientes. Con cada palabra que salía de la boca de Carolina, la angustia acumulada parecía liberarse. Contó cómo había sido la confrontación con Roberto, sus miedos y las decisiones que habían tomado. Laura escuchaba atentamente, sus ojos llenos de comprensión. «Es valiente lo que han hecho al enfrentarlo. No muchos tienen el coraje de hacer eso», dijo, reconociendo su lucha. Sin embargo, también les ofreció una perspectiva importante. No deben pensar que tienen que hacer esto solos. Hay recursos disponibles, y la comunidad está aquí para ayudarles. Las palabras de Laura resonaron en el corazón de Carolina. La idea de no estar solos en su lucha ofrecía un rayo de luz en medio de la tormenta que habían estado enfrentando. Laura les proporcionó información sobre grupos de apoyo y recursos legales que podían utilizar. La información era valiosa, pero lo más importante fue el sentido de comunidad que comenzaron a sentir. Era una conexión con otras personas que también habían enfrentado situaciones similares, y eso les ofrecía un respaldo emocional. A medida que la conversación avanzaba, la ansiedad de Carolina comenzó a disminuir. La energía que solía estar llena de miedo se transformó en un deseo renovado de luchar por su vida y su bienestar. Adrián, viendo la transformación de Carolina, sintió que su propio temor también se desvanecía. Sabían que estaban dando pasos en la dirección correcta. Cuando la reunión concluyó, ambos se sintieron más ligeros. Carolina sonrió con sinceridad por primera vez en semanas. «No puedo creer lo útil que fue hablar con ella. Siento que hemos dado un gran paso adelante», dijo, su voz llena de optimismo. «Lo hicimos juntos, y lo haremos de nuevo si es necesario», respondió Adrián, sintiendo que la esperanza empezaba a florecer entre ellos. Sin embargo, sabían que aún quedaban desafíos por delante. El peso de la amenaza de Roberto seguía presente, pero ahora tenían un plan y un apoyo que los fortalecía. Al llegar a casa, la pareja decidió sentarse a reflexionar sobre lo que habían aprendido. Carolina tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. «Quiero recordar este momento, la forma en que nos sentimos ahora, este deseo de luchar», dijo mientras escribía. Adrián asintió, sintiendo que cada palabra era una promesa de que no dejarían que el miedo definiera sus vidas. «Y también quiero recordar lo que hemos superado, la forma en que hemos aprendido a apoyarnos mutuamente», agregó Adrián, reflexionando sobre su viaje. «No solo hemos enfrentado a Roberto, hemos enfrentado nuestras propias inseguridades y miedos. Los días pasaron, y aunque la amenaza de Roberto no desapareció por completo, la pareja se sentía más fuerte. Cada vez que sentían el peso de la ansiedad, se apoyaban el uno al otro y recordaban la conexión que habían forjado. Aprendieron a comunicarse de manera abierta, a compartir sus miedos y esperanzas, lo que les permitió enfrentar los días con mayor valentía. Finalmente, llegó el día en que decidieron tomar acciones más decisivas. Con el apoyo de Laura y los recursos que habían descubierto, se acercaron a la policía para presentar una denuncia contra Roberto. Aunque el miedo aún estaba presente, la pareja sintió que tenían el poder de protegerse a sí mismos y tomar el control de su vida. La policía les ofreció un plan de seguridad y orientación sobre cómo proceder. Cuando salieron de la estación, la sensación de empoderamiento era abrumadora. «Hemos dado un paso importante hoy», dijo Carolina, su voz vibrante de determinación. Adrián sonrió, sintiendo que habían cruzado un umbral. «Esto es solo el comienzo. No permitiremos que Roberto nos controle», respondió, sintiéndose lleno de esperanza.
En las semanas siguientes, aunque Roberto continuaba siendo una preocupación, la vida de Carolina y Adrián comenzó a tomar un nuevo rumbo. Establecieron una red de apoyo, se unieron a grupos de autoayuda y empezaron a vivir sin el peso del miedo constante. El proceso no fue fácil, pero el amor y la determinación que compartían se convirtieron en su ancla. En una noche tranquila, mientras compartían una cena en su apartamento, Carolina levantó su copa y miró a Adrián. «Por nosotros, por el futuro, por todo lo que hemos superado», dijo con una sonrisa. Adrián chocó su copa con la de ella, sintiendo que cada brindis era una celebración de su resiliencia. «Por nosotros», repitió, sintiendo una profunda conexión con ella. En ese momento, comprendieron que el verdadero viaje no era solo sobre enfrentar a Roberto, sino sobre el crecimiento y la transformación que habían experimentado juntos. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida continuó. Aprendieron a disfrutar de los pequeños momentos y a valorar la paz que habían encontrado. El miedo había comenzado a desvanecerse, reemplazado por la confianza y la determinación. Y así, en un día soleado, mientras caminaban juntos por un parque, Carolina tomó la mano de Adrián y sonrió. «Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos», dijo, sintiendo la calidez de su apoyo. Adrián le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de que habían escrito su propia historia de superación. La resolución de sus conflictos no solo les había dado la libertad de vivir sin miedo, sino que también había forjado un vínculo inquebrantable entre ellos. Sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, estarían listos para enfrentar cualquier desafío, siempre juntos. La vida seguía y ellos estaban decididos a vivirla plenamente, con la certeza de que habían encontrado su camino a la luz. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.